acompaña en esta entrevista el doctor Luciano Consuegra, cardiólogo del Hospital de Cartagena. Es autor del artículo que se titula Pronóstico de la fibrilación auricular previa y de novo a corto y largo plazo en pacientes con infarto agudo de miocardio, y este artículo ha sido considerado el mejor artículo de este número de la Revista Española de Cardiología. Enhorabuena, Luciano, y muchas gracias por venir. Gracias, Juan. Buenos días. ¿Puedes hacernos un resumen muy breve del artículo? Sí, yo creo que hay dos conclusiones o dos observaciones principales de nuestro estudio. En primer lugar, que la fibrilación auricular de novo, es decir, la que aparece durante la hospitalización y que no está presente en el primer electrocardiograma del paciente que llega al hospital, implica o conlleva un factor independiente de riesgo de mortalidad por cualquier causa durante la hospitalización. Además, de forma importante, observamos, mediante un análisis de interacciones, que este factor independiente y pronóstico se observa y se mantiene tanto en los pacientes que tienen síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, no solamente en el momento del ingreso, sino durante la hospitalización, como en aquellos en los cuales no hay ninguna evidencia, ningún síntoma o signo de insuficiencia cardíaca durante la hospitalización o en el momento del ingreso. Una segunda observación que para nosotros es importante es el hecho de que, si bien la fibrilación auricular de novo está muy relacionada íntimamente, yo diría, con la insuficiencia cardíaca, cuando miramos los pacientes según el periodo de reclutamiento de nuestro estudio, que fueron 10 años, observamos cómo la insuficiencia cardíaca durante la hospitalización fue claramente decreciente en cuanto a su prevalencia, y esto se debió fundamentalmente a la mejoría del tratamiento, pero sin embargo, la fibrilación auricular de novo mantuvo una incidencia prácticamente constante, es decir, que a pesar de que la insuficiencia cardíaca cayó en su porcentaje, se mantuvo constante la incidencia de fibrilación auricular de novo. Existe una cierta controversia en cuanto al valor pronóstico de la fibrilación auricular en los síndromes coronarios agudos por la disparidad de resultados en los estudios previos. Efectivamente. ¿Cuál es tu punto de vista? Totalmente. La gran disparidad de resultados de lo publicado referente al impacto pronóstico de fibrilación auricular se debe fundamentalmente a la concepción, o bien que la fibrilación auricular responde, es un marcador, un marcador de insuficiencia cardíaca, o bien puede conllevar, es un actor causal que podría conllevar un peor pronóstico. Y desde nuestro punto de vista hay al menos 3 razones que justifican la disparidad de resultados. En primer lugar, el hecho de que muchos de estos artículos suponen hipótesis o análisis post-hoc de ensayos clínicos, GISI, Gusto, Valiant, que fueron diseñados con otro motivo y por lo tanto la validez externa de estos resultados pues es dudosa. En segundo lugar, que no todos los estudios han distinguido claramente fibrilación auricular previa de fibrilación auricular de novo. Desde nuestra perspectiva y en nuestro artículo así lo hablamos, son entidades distintas desde el punto de vista pronóstico. Y en tercer lugar, un factor clave es la meticulosidad del ajuste multivariable. Hay estudios donde prácticamente no se ha ajustado por comorbilidad y otros que lo han hecho de forma muy precisa. Y en dos entidades como la fibrilación auricular previa o de novo, muy íntimamente relacionadas con la comorbilidad, este ajuste es fundamental desde nuestro punto de vista. En vuestros resultados, la fibrilación auricular previa carece de valor pronóstico. En cambio, la que aparece durante la hospitalización sí que tiene valor pronóstico. ¿Cómo explicas este dato? Sí, nuestra interpretación es la siguiente. Hay al menos quizás 2 razones que puedan justificar esta situación. Por una parte, tanto la fibrilación auricular de novo como la fibrilación auricular previa se asocian con la edad, con la mujer y se asocian con la comorbilidad. Pero la fibrilación auricular previa es la que se asocia de forma más intensa con la comorbilidad. De tal forma que a largo plazo nuestra interpretación es que la fibrilación auricular previa carece de impacto independiente y eso sobre todo ocurre en el modelo multivariable cuando se introduce, aparte de la edad, un listado de comorbilidades muy detallado, es decir, que la fibrilación auricular previa probablemente, que es la que peor pronóstico lleva de forma cruda, es la que lleva un pronóstico más crudo, más desfavorable, pero desaparece su impacto independiente cuando ajustamos por comorbilidad.
Hay otra razón que puede justificar la ausencia de impacto independiente de la fibrilación auricular previa, y es el hecho de que en nuestro estudio, a pesar de ser un estudio amplio de más de 4.200 pacientes, solo hubo una proporción muy pequeña de pacientes con fibrilación auricular previa, en torno al 3%. Y cuando uno calcula la potencia posteriori para detectar un impacto pronóstico de fibrilación auricular previa, estábamos en torno al 60-65% para detectar una hazard ratio en torno a 1.4 y por lo tanto pudo deberse a un problema de potencia. El valor predictivo se centra en la fibrilación auricular que aparece durante la hospitalización y para la mortalidad hospitalaria. En cambio, se carece de valor predictivo para la mortalidad tras el alta a largo plazo. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, lo que he comentado hace un momento. Desde nuestro punto de vista, la fibrilación auricular previa, aunque ambas se asocian con la comorbilidad, esta última entidad, la previa, es la que más se asocia con comorbilidad y es aquella que cuando uno mira la mortalidad en el Kaplan-Meier a largo plazo, claramente tiene peor pronóstico, pero esto desaparece de forma muy evidente cuando uno hace un ajuste incremental por confusores relativo a la comorbilidad. ¿Y qué implicación clínica tendría los resultados de este estudio? Bueno, yo creo que hay una muy clara, y es cuando uno tiene un paciente ingresado con infarto y elevación persistente del ST, tiene que saber que puede ocurrir que tenga fibrilación auricular durante la hospitalización, no presente al ingreso, que esto es poco frecuente, que esto ocurre en torno al 8, al 9, al 10%, que la mayoría de estos pacientes esta forma de fibrilación auricular desaparece prealta, es decir, solamente una proporción menor al 10% tendrán fibrilación auricular persistente o permanente, pero que esta fibrilación auricular de novo está marcando un subgrupo de pacientes de mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria inmediata y por lo tanto habrá que intensificar al máximo el tratamiento médico, la reperfusión, la revascularización en su caso y por supuesto la monitorización para tratar de estar atento a un evento adverso. Muy bien, muchas gracias Luciano por vuestra contribución a la Revista Española de Cardiología y enhorabuena por el artículo. Gracias.